En la cuarta pestaña de la planilla de relevamiento se debe completar la información de las áreas, nodos de distribución y usuarios, que podrán archivar expedientes en esos nodos. Para ello se debe completar la siguiente información, dividida en varias columnas. El segundo nivel en el organigrama está formado por las dependencias y el tercer nivel, que nace de esas dependencias, está formado por áreas. Esos son conceptos propios de Appia Documento. Un nodo de distribución está formado por un conjunto de usuarios, funcionarios, personas que pertenecen a la misma área. Su función es la de recibir expedientes de otras oficinas de la organización y distribuirlos mediante pases dentro de su propia área. En el sistema, el ingreso se realiza únicamente de forma manual. Se accede a una funcionalidad llamada Administrar áreas y nodos de distribución, que se encuentra en la carpeta Administración documental, y se deben completar 3 pasos. Primero, se debe crear o generar un área. ¿Y qué es un área? Es una oficina que fue creada previamente en la funcionalidad generar, por ejemplo, grupos del ambiente, y ahí creamos la oficina. Luego, ¿a dónde fuimos? Fuimos a la estructura jerárquica y ahí establecemos toda la jerarquía, todos los niveles. Aquí, con esta funcionalidad, es cuando se termina de definir que efectivamente, por ejemplo, que vamos a hacer en el ejemplo, que el departamento de recursos humanos es una oficina, pero el directorio va a ser nuestro área. Y dentro de ese área vamos a crear un nodo de distribución que va a ser un archivo central, por ejemplo, o un archivo, y ahí van a enviar todos los expedientes las personas que trabajan en diferentes oficinas del organismo, y vamos a establecer que en ese archivo va a estar trabajando una persona que es un usuario avanzado, por ejemplo, María Pérez, Valeria Lynch, van a estar trabajando en esa oficina. ¿Y qué van a poder hacer? Van a poder archivar expedientes y van a poder desarchivar los expedientes. Entonces, vamos a realizar esas 3 configuraciones y de esa forma nos quedará creado todo lo necesario para continuar con otras configuraciones. Les muestro simplemente que aquí en la planilla de relevamiento lo que tenemos que hacer es, tenemos oficinas creadas, por ejemplo en este caso directorio. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es establecer que el directorio es un área, por ejemplo, y podemos poner que va a tener un archivo. Podemos poner acá sí, y agregar que el avanzado va a ser un usuario que va a poder archivar y desarchivar expedientes. Esto es como nuestra guía, porque en un organismo grande podemos llegar a tener más de un área. Y si tuviéramos en ese mismo área, que es directorio, 2 archivos, por ejemplo, una mesa de entrada, una mesa de ayuda que funciona como la receptora de expedientes y luego los distribuye a otras áreas, pero no tiene por qué ser el archivo central, hay que crear 2 nodos.
Nodo es una palabra propia de API Documentum, pero si habláramos, puede ser mesa de entrada, mesa de ayuda, puede ser un archivo central. Es a esos conceptos que se refiere el nodo. Por lo cual, podemos poner que en directorio no se archiva, pero en la Secretaría General sí se archiva. Dependerá mucho del organismo. Pero si tuviéramos que acá colocar otros usuarios, simplemente no tenemos que repetir la misma información para nosotros acá. Podemos poner que un usuario jefe va a archivar también en ese nodo. Por lo cual voy a saber que tengo que agregar tantos usuarios, los que quiero que no hagan el pase archivo, sino que puedan realizar la tarea archivar expediente. ¿Tá? Bien, con eso es suficiente para comentar algo sobre la planilla de relevamiento. Guardamos los cambios y pasamos a API Documentum. Aquí accedemos a la carpeta Administración Documental y luego hacemos clic en Administrar áreas y nodos de distribución. Tenemos diferentes pestañas que vamos a ir llenando. La primera se llama Áreas. Lo que tiene acá son formularios y el primer formulario que tenemos que llenar es el alta de áreas. Por lo cual, primer paso es elegir la oficina. En este caso, estamos definiendo que el directorio es el que va a ser nuestro área. Todo es el área que va a tener la oficina del directorio, va a tener departamento comercial, departamento de recursos humanos. Todas las oficinas que se visualizan van a ser partícipes, van a integrar el área que se llama directorio. Bien, pero ¿dónde nos queda? Para poder completar el paso, tenemos que hacer clic en el botón que se llama Confirmar cambios. Con este cambio, recién ahí, se genera el área. Demora unos segunditos y se le asigna al área un número interno, que va a ser un número virtual-nd- un conjunto de números. En este caso, como les comenté, tenemos nuestro área creada. El segundo paso es configurar uno o varios nodos para este área. En nuestro caso, vamos a crear un solo nodo, por lo cual primero selecciono el área, que se llama directorio, y aquí en el campo título del nodo ingreso el nombre, que puede ser archivo, que puede ser archivo central, que puede ser mesa de entrada, que también puede llegar a tener la función de ser una oficina que archiva. Entonces acá, a nuestro ejemplo, vamos a crear un archivo y vamos a decir que es un archivador sí. Podríamos tener una mesa de entrada que no tiene por qué archivar, por lo cual tendríamos que crear mesa de entrada, ese archivador, ponerle no, y con eso es suficiente. Luego el último paso es hacer clic en el botón crear, con lo cual donde chequeamos luego que se creó efectivamente un nodo con el número que les comenté, virtual-nd, etc. Ese número es obviamente creado al azar, arbitrariamente. Nunca de antemano vamos a tener una secuencialidad o algo que indique una configuración particular. El formulario de modificación de nodo de distribución en realidad es como un chequeo. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para decir, bueno, cuántas áreas tengo, cuántas dependencias tengo y cuántos nodos se hayan creado
en ese área. También existe un botón que se llama modificar y permite modificar si el nodo es o no es archivador. Es solo esa parte que se configura. En nuestro caso, como estamos configurando y creando todo de cero, no tenemos por qué realizar una modificación porque acabamos de realizar una generación de ese nodo. Si yo tuviera que eliminar, tengo que tener configurado usuarios del nodo y primero desasociar usuarios del nodo, luego eliminar el nodo y luego eliminar el área. No hago y vengo y voy a la primera pestaña y elimino el área. No se puede hacerlo. Tenemos que hacerlo como en retroceso. Entonces, luego que configuramos el nodo, pasamos a la siguiente pestaña que se llama usuarios, seleccionamos el nombre del nodo que se llama archivo y buscamos en el sistema usuario que va a pertenecer a este nodo. En nuestro caso, el usuario que tenemos que buscar se llama avanzado. Le hacemos clic en buscar y aquí aparecen diferentes usuarios que contiene la palabra avanzado. En nuestro caso, el que realmente necesitamos es el avanzado. Lo seleccionamos y luego hacemos clic en confirmar. ¿Qué falta hacer? Decir que si esa persona en el nodo puede archivar expedientes. Y vamos a decir que sí. Por último, asignamos usuario al nodo y si quisiéramos hacer una consulta, vamos al archivo y aquí en la tabla de abajo vamos a ver que el usuario pertenece al nodo que es archivo, que es un nodo archivador, que el avanzado puede archivar expedientes. Se puede llegar a modificar la información del usuario. Con eso no es necesario después ni confirmar ni hacer cambios. Nos queda configurado el área que se llama directorio con un nodo que se llama archivo y tenemos un usuario que se llama usuario avanzado, que es el usuario único que va a poder realizar la tarea archivar expedientes.